Arrancamos un capítulo más de Carne para el Mundo por las pantallas del canal de la producción con un tema muy interesante y por supuesto también con un entrevistado de primer nivel. Estoy recibiendo aquí en el estudio al licenciado Jorge Martínez, experto ambientalista, justamente para hablar de un tema que no se habla mucho actualmente. ¿Qué tipo de carne es la que produce nuestro país? ¿Qué tipo de carne es la que consumimos y que posteriormente también exportamos? Tiene que ver obviamente mucho el ecosistema donde se desarrolla la producción de ganado y por supuesto también para una posterior industrialización de la misma. Jorge, bienvenido a Carne para el Mundo. ¿Cómo estás? Un placer realmente recibirte nuevamente y más para hablar de un tema tan importante como este. Buenas, muchas gracias por la invitación y estamos acá a las órdenes para lo que podamos comentar un poco de lo que se hace desde el sector productivo en temas ambientales y que está vinculado un poco también finalmente al producto que tenemos, que es la carne, que mayormente se exporta pero también se consume en el país, y muchos indicadores ambientales, forestales y de conservación de recursos hídricos y de los bosques que muchas veces pasamos por alto pero son importantes, también dan a conocer desde el punto de vista comunicacional, un poco para que se conozca cómo se integra la parte ambiental dentro del sistema productivo de la carne en el país. Justamente teniendo en cuenta esto tan importante, háblanos un poquito para arrancar nada más, ¿cuáles son los tipos de ecosistemas que tenemos actualmente en nuestro país? Como para también ubicarnos un poco cuál es el tipo de producción también que se puede hacer a raíz de esto. Sí, tenemos que partir de la base que Paraguay, como ya sabemos, tiene dos regiones, la región oriental y la región del Chaco. Los sistemas productivos varían con respecto a todas lo que son las condiciones biogeográficas, climáticas, hídricas y principalmente también la parte de lo que es la parte de lo que son las pasturas presentes en cada una de las regiones, donde en algunos lugares son pasturas naturales, otros son pasturas implantadas, y algunos tipos de producción que recurren, digámosle, a todo lo que es la suplementación estratégica en algunos tipos de producción ganadero de carne. En la región oriental, como ya sabemos, tenemos una región que tiene mucho más abundancia de lluvias, digámosle. A veces sí podríamos decir que justo la lluvia cae en momentos que no se requiere, y a veces cuando se requiere no cae lo que uno precisa. Eso también pasa un poco con la agricultura. Pero en el tema productivo de carne tenemos que partir de esta base simple, ¿verdad? O sea, casi el 55% de la producción ganadera del país está en la región oriental, y casi el 45 o 50% también está en la otra región del Chaco. Básicamente, digámosle que lo primero que deberíamos hablar son las condiciones naturales que tenemos en el terreno. Como ya sabemos, en la región del Chaco es un clima más xerofítico o desértico, casi semidesértico. Digámosle, es mucho más seco, a diferencia de la región oriental. Por tanto, las condiciones productivas también son distintas y los desafíos logísticos que tiene inclusive el sector productivo son hasta condiciones casi extremas, tanto para la producción de carne o inclusive para la producción de leche, ¿verdad? Todo lo que es ligado al sector ganadero. En base a eso, digámosles, también tenemos mucha abundancia de cursos de agua en el país. En la región oriental, en el Chaco un poco menos, donde se practica mucho más condiciones de captura de agua a los efectos de tener disponibilidad de agua en las estancias, en los campos productivos. Y asimismo también tenemos una gran biodiversidad presente en ambas regiones del país, donde básicamente casi podríamos decir que la producción ganadera convive con la vida silvestre de forma armoniosa, e inclusive mucha producción ganadera a veces sufre, digámosle, el impacto en este caso de los grandes felinos por los ataques del puma, del yaguareté y otras especies de felinos que suelen atacar al ganado, ¿verdad? Donde inclusive hay mucho impacto por ese lado. Pero bueno, son las condiciones, digámosle, en que se produce la carne en el país, que se produce el ganado en el país, donde se respetan todo lo que son las normativas ambientales, las normativas forestales, las normativas vinculadas a recursos hídricos. Y bueno, estamos un poco para conversar sobre eso, ¿verdad? Jorge, cuando hablamos también de condiciones climáticas o cuando hablamos de estos factores justamente que acabas de mencionar,
Hablamos también de una diferenciación también en el producto final, en este caso de la proteína, ya una vez que pasó por el proceso de faena ese animal. ¿Hay alguna diferencia entre un tipo de animal criado en una región y otra? No, Paraguay se podría decir que tiene distintas razas que son utilizadas para la ganadería, ¿verdad? Se utiliza en algunos casos para la región del Chaco algunas razas que soportan mejor las condiciones de calor principalmente, pero digámosle al momento de ir al frigorífico, o probablemente existen diferenciación de razas, diferencias entre el producto final de la carne, pero todavía no estamos en un nivel de caracterización frigorífica, por así decirlo, desde el punto de vista de cuáles son las condiciones productivas del ecosistema donde se produce. En otros países sí se tiene algunos sellos, inclusive de certificación o de reconocimiento de que existe una producción de carne en condiciones de respeto a la naturaleza, en condiciones de conservar los recursos hídricos, conservar la biodiversidad. Y esos sellos van acompañados básicamente por el producto final a los efectos de no solamente hacer un diferencial productivo del producto de la carne, de la calidad de la carne, que sabemos que es de alta calidad la producción del país, pero muchas veces no tenemos estos sellos que van acompañados, no quizás porque el productor paraguayo no quiere, sino más que nada porque también a veces implica costos, ¿verdad? Estos costos de certificación que tienen. Y lo que nosotros siempre un poco nos encargamos de demostrar es que todo lo que se está haciendo, tratando de tener un bienestar animal, un cuidado un cuidado del animal y todo lo que es el proceso inclusive de sacrificio que se da en los frigoríficos, que respeten absolutamente, digámosle, las condiciones, digámosle, sanitarias también del animal a los efectos de tener un producto final que de carne que sea de primer nivel. Y probablemente no tengamos todavía ningún estudio de condiciones, porque a veces, digámosle, de alguna manera entran en el frigorífico y probablemente no sabemos la trazabilidad real de qué zona del país están viniendo, ya que también a veces, muchas veces tenemos por los estadios reproductivos, ¿verdad? Del ganado, que hay muchos que practican engorde en ciertas zonas, crías en otras zonas, inclusive algunos que hacen, digámosle, un proceso de cría en alguna región o recría en otra región. Entonces todavía no entramos en ese nivel de esa clasificación de la carne con respecto al ecosistema donde proviene para saber un poco cuál es la calidad de cada sector. Lo que sí podríamos decir es que, y podríamos quizás coincidir, que independientemente de la región estamos produciendo, la calidad de la carne paraguaya es muy alta. Un punto también no menor, Jorge, del que mucho se habla y que inclusive ahora justamente que nos encontramos con miras a la apertura de más mercados, se tienen en cuenta varios puntos, entre ellos la alimentación del ganado paraguayo, al menos en su gran mayoría, hablamos de animales que están alimentados a pasto. ¿Cuál es el plus que le da la carne? No, Paraguay tiene condiciones de pastura naturales, o sea, Paraguay tenemos que entender que Paraguay, a veces hablamos de cantidad de bosque, de cantidad de superficie, pero Paraguay tiene una gran superficie del país que siempre fue pastura natural, ¿verdad? Que esas condiciones le brindan un beneficio, digámosle, que los animales pueden ser producidos en el campo natural, sin necesidad de ningún tipo de implantación, de otro tipo de pastos exóticos. Y, y normalmente lo que suele darse, por lo menos un poco lo que solemos analizar desde el punto de vista ambiental, con respecto también a los mercados, es que muchos prefieren u optan por las carnes que son producidas en pasturas naturales, ya sea por cuestión de gusto, cuestión de sabor o cuestión de opción probablemente de ciertos mercados donde prefieren este tipo quizás de terminación y son los mercados que más también nos compran, ¿verdad? Hay sí todo un sistema productivo que es ya completamente estratégico a través de una suplementación y a un sistema más un poco intensivo, por así decirlo. Intensivo no como son en otros países, sino intensivo de una forma que se produce acá, que casi también es un sistema intensivo con una rotación de potreros, que digámosle no es un encierro absoluto del animal. Entonces podríamos decir que el animal criado en Paraguay
crece con condiciones muy distintas de las condiciones completamente intensivas de otros países, y eso le da unos valores nutricionales también distintos probablemente que nos faltaría analizar, y también el valor de probablemente crear más kilogramos o más contenido de proteína por kilos de carne producida. Bueno, ya sabemos que por kilo de carne producida básicamente tenemos un bajo impacto ambiental, bueno, pero a eso podríamos sumarlo al futuro, por lo menos para ir identificando seguramente en la estadística futura las variantes, un poco el contenido proteínico de la carne que es producida principalmente en pastura natural, y que es lo que los mercados muchas veces nos piden también, ¿verdad? Una ventaja competitiva del país que tenemos esto en forma natural. Y también lo que vemos mucho ahora en los establecimientos ganaderos de nuestro país es aquella producción ganadera justamente silvopastoril. También es como que se ha avanzado muchísimo en esa combinación entre la producción y el medio ambiente, el ecosistema, como ya también lo habías mencionado. Sí, la producción silvopastoril básicamente es crear unidades forestales, ya sea reforestación o una vegetación natural, un conjunto de bosque natural, donde básicamente se logra introducir el ganado en la parte de pasturas. En algunos casos también son pasturas naturales o el pasto propio de lo que tiene el suelo. En algunos casos se implanta la pastura bajo las condiciones del manejo forestal. Esto a veces se hace con especies exóticas, eucaliptos, o con especies, como dije, nativas también, ¿verdad? Existen distintos tipos de productores y distintos tipos de circunstancias que cada productor opta por uno u otro. Pero ¿cuál es la principal ventaja ahí? Primero, en condiciones, digamos, de bienestar animal, uno es la cuestión no hay tanto calor en ese tipo de ambiente, por lo tanto, principalmente el ganado se siente un poco más cómodo en cuestiones, digámosle, de temperatura. Bueno, por otro lado, también hoy que hablamos mucho del tema de cambio climático, en un sistema silvopastoril, cuando se hace, digámosle, la cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero, una cosa entonces va a ser lo que se emite a través del ganado en términos de metano, y esos árboles que están ahí presentes, que están capturando CO2 de la atmósfera, que podría decirse que están en un circuito de emisión y absorción que le da una ventaja, digámosle, también competitiva a los efectos de hablar, que probablemente tenga mucho menor emisión un ganado producido de esa manera que otro que no está producido de esa manera. Pero todavía en ese punto también nos falta, digámosle, hacer los cálculos estadísticos a los efectos de ponerle estas variables numéricas y poder tener la certeza en números matemáticos, ¿verdad? Esto es bastante simple y seguramente en un tiempo corto lo estaríamos haciendo, o lo estarán haciendo finalmente los productores que están interesados en conocer esa variable. Jorge, con esto quiero hacer una breve pausa en Carne para el Mundo. A la vuelta seguimos con más información desde el canal de la producción, así que quédense con nosotros. Nosotros seguimos con más información aquí en Carne para el Mundo, esta vez hablando del tipo de carne que produce nuestro país y también qué importante es tener en cuenta el ecosistema, el ambiente y todas las condiciones también que rodean al ganado, que posteriormente va a pasar por la faena y posteriormente también, por supuesto, va a llegar a nuestras mesas. Todo tiene que ver lo uno con lo otro también, por supuesto, para ver un producto final satisfactorio. Jorge, justamente acerca de eso vamos a hablar, queremos compartir también con la audiencia unas imágenes que preparaste justamente para ir explicando un poquitito qué es lo que tiene nuestro país, como para dimensionar justamente de qué estamos hablando cuando hablamos de producción de carne y el medio ambiente. Sí, justamente lo que preparamos algunas tablas con algunos números para mostrar a los efectos de que la gente conozca un poco más cuáles son los indicadores ambientales que se tienen en los sistemas productivos del país, a los efectos de poder conocer y entender también principalmente
las variables ambientales que muchas veces se usan para criticar al sector productivo, al sector de la carne. Sin embargo, hay muchas veces que esos son más bien mitos, ¿verdad? Hay muchas cosas que se dicen de la ganadería que no son así. Y lo que queremos es poner un poco en contexto justamente con estos números a los efectos de mostrar cuáles son las realidades y los números hoy, principalmente en el tema de lo que es la cobertura forestal, la cobertura de bosques, el manejo de agua, ¿verdad? Y lo que son también las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al sector productivo. Compañeros, pasemos a colocar la placa número 1 en pantalla también para que la audiencia ya pueda verla. Y Jorge, explícanos un poquitito qué es lo que tenemos. Sí, en esta lámina lo que básicamente, bueno, en esta tabla podremos ver a lo que publicó el Instituto Forestal Nacional el año anterior, que es el informe de cobertura forestal del año 2020, donde básicamente nos dice que tenemos casi 16 millones de hectáreas de bosques en el país. De las 40 millones de hectáreas que tenemos, son casi 16 millones, lo que da un indicador que tenemos casi el 39,9%, redondeando el 40% del país es territorio boscoso. Bueno, y lo que podemos ver también más abajo es que de la región oriental, 17% de la superficie de la región oriental tiene cobertura boscosa, y en la región occidental o Chaco, el 55% tiene cobertura boscosa. Bueno, estamos hablando de que el 55% del Chaco tiene cobertura boscosa. Haciendo un análisis de los datos que publicó el Instituto Forestal, donde hablaba de casi 16 millones de hectáreas de bosques en el país, lo que básicamente queremos mostrar un poco también acá es el Estado paraguayo tiene casi unas 2.500.000 hectáreas de área protegida, que las consideramos bosques también. Las comunidades indígenas, que tienen casi 1 millón de hectáreas, tienen unas 650.000 hectáreas de bosque. Y por tanto, la diferencia de eso, casi 12.800.000 hectáreas, está en manos del sector privado. Y casi todo ese sector privado es un sector privado productivo. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir? Que el 80% del bosque que hoy es conservado en el país está en manos del productor paraguayo, ya sea productor agrícola o productor ganadero, pero en mayor medida, por supuesto, el productor ganadero. Entonces, con esto nos demuestra un poco que los mayores responsables del cuidado de los bosques, que muchas veces dice el sector ganadero, básicamente es casi que nos muestran como que hay una fobia hacia los bosques, es completamente un mito a los efectos que está demostrado que los que más cuidan los bosques son los productores, ¿verdad? Independientemente, aunque haya leyes que obligan a cuidar desde el punto de vista forestal y ambiental, es por una cuestión natural. Si uno no tiene bosques, no va a tener ciertas condiciones, un equilibrio, digámosle, ecosistémico natural, que le va a proveer de agua, que le va a proveer servicios, sombra para los animales y ese tipo de cosas. Y en la región oriental del país tenemos una ley vigente desde el 2004, básicamente casi 20 años, que prohíbe la transformación de la cobertura boscosa a otros tipos de cobertura. O sea, todos los productores que hoy están en la región oriental básicamente no hacen ningún tipo de desmonte, ningún tipo de cambio de uso de la tierra. Sin embargo, se sigue produciendo y en los últimos 20 años el despegue, principalmente de la agricultura, que también impacta en la ganadería, es mucho más, creció casi 7, 8 veces, ¿verdad? Entonces, ese mito de que se habla de que la producción ganadera está ligada al cambio de uso, a la deforestación, es un mito, ¿verdad? Es un mito. Nosotros consideramos que viendo estos números se demuestra que eso no es así, ¿verdad? Si bien, a diferencia un poco de la región oriental, en la región del Chaco, cambian las condiciones desde el punto de vista legal, ambiental y forestal de lo que uno puede producir. Y acá tenemos un gráfico donde están las imágenes que son sacadas de la página del Instituto Forestal Nacional, del Infona, donde básicamente demuestran cómo se hace la producción en propiedades de más de 20 hectáreas. Donde observamos ahí que el productor básicamente tiene que dejar su 25% de bosque natural que tiene la propiedad. También debe dejar unas franjas protectoras entre los potreros,
que a veces hablamos de 20, 50 o 100 metros. 100 metros es lo más usual que podemos encontrar. Y también una franja de bosques protectores de recursos hídricos. Con esto, si ponemos, digamos, una contextualización numérica y estadística, podemos decir, e inclusive lo dice el propio Infonavit, que cada propiedad productiva aproximadamente está dejando entre el 45 a 50% de sus bosques en condiciones naturales en la región del Chaco. ¿Qué quiere decir esto? Que la producción ganadera, si bien se está desarrollando y tenemos todavía mucho por desarrollar y crecer en la región del Chaco principalmente, todo esto se practica cumpliendo normas ambientales y normas forestales. Y hay mucha gente que a veces se escucha y dice los bosques están por terminar. Eso es mentira, acá están los números. Uno puede visualizar perfectamente que los bosques no van a terminar. Y los bosques están en buenas manos al cuidado del sector productivo. Me animaría a decir muchas veces que que los bosques que cuida el sector productivo están mejor cuidados que probablemente los bosques que están como bosques públicos a través de áreas silvestres protegidas, donde sabemos que tenemos escasos guardaparques, son necesarios muchos más. Entonces, cuando uno comienza a hacer esa comparación, uno puede decir, bueno, el ganadero o el productor de carne no es tan malo como se está mencionando muchas veces, y a veces creemos, o la gente cree esas historias que se escucha o desde el extranjero, o ciertos grupos que acá tienen, digámosle, opiniones distintas de esto, pero cuando uno muestra estos números, digámosle, estos números son contundentes y son bien claros. La producción ganadera se hace en territorio boscoso y respetando los territorios boscosos. Y si hablamos un poco de las emisiones de gases de efecto invernadero, ahí podemos ver, por ejemplo, donde dice el IVA 3, Informe Bienal de Actualización. Este es un informe que publicó El País en el 2021. USCUS, hay distintos sectores de emisiones, ahí están conceptualizadas las emisiones del año 90 hasta el 2017. Y en el sector USCUS podemos ver que las emisiones son de 31.709 por el año 90. Estamos hablando en kilotoneladas. Y si vemos acá el 2017, estamos hablando de 14.510. Quiere decir que las emisiones por el cambio de uso de la tierra entre el año 90 eran mucho más altas que la que hoy, que el 2017, que fue el último año medido, son más bajas, ¿verdad? Y si uno ve finalmente del 2010 al 2017, y si vemos ahora son más bajas aún, estos indicadores nos demuestran que el sector productivo, si bien fue creciendo, ya no lo hizo a expensas del cambio de uso de la tierra, y las emisiones por el cambio de uso de la tierra han bajado. Y si bien el sector ganadero, el sector agricultura y ganadería, que son también caracterizados entre el 90 y el 2017, podríamos decir que las emisiones del sector ganadero han aumentado en un porcentaje de casi el 50%, creo que son 40-50%. Sin embargo, casi la producción ganadera podríamos decir que clase se triplicó. Y hoy encima, o sea, tenemos más hato ganadero, y encima por cada kilo producido de carne tenemos mucho menor huella de carbono que lo que probablemente se tenía anteriormente. Entonces eso nos habla al aumento de la productividad, que está ligado también a menores emisiones de cambio climático. Entonces acá tenemos estas variables, lo estamos demostrando, que la producción de carne en Paraguay tiene una muy baja emisión de gases de efecto invernadero. Jorge, es muy importante lo que acabas de mencionar porque como dijiste y también me mencionabas eso de repente fuera de cámaras, hay mucha desinformación también por parte de ciertos sectores porque eso es muy verídico. Siempre es como que se intenta también decir que el sector ganadero o el sector agrícola inclusive fomentan el tema de la deforestación. Ya ahora mismo tenemos inclusive una disminución también del hato ganadero nacional. El año pasado, y ya lo hablábamos también contigo, era muy sonado este tema de que había una fuerte presión también hacia los países por disminuir ciertas aristas de la producción, entre ellos también nuestro país se sintió presionado por una posible disminución no solamente del hato ganadero, por unas supuestas emisiones de gases también, que ya lo habías explicado, y también obviamente esto afectaba a la agricultura, que también obviamente está ligado con la producción ganadera. Sí, muchas veces escuchamos, a lo mejor por desconocimiento,
o quizás lo hacen en forma adrede a los efectos de perjudicar la imagen del país o del sector productivo. Pero los indicadores son claros, ¿verdad? Los indicadores son claros de lo que tenemos de bosque, de lo que tenemos de emisiones de gases de efecto invernadero, de cómo se cuidan los recursos hídricos y los indicadores de calidad de agua que se tienen en el campo, que las condiciones de los arroyos y ríos en el campo son mucho mejores que lo que tenemos en las ciudades, en las zonas urbanas del país. Bueno, o sea, ahí tenemos básicamente zonas de recursos hídricos sin ningún tipo de contaminación. En cambio, en las regiones urbanas tenemos casi todos nuestros arroyos contaminados. Bueno, entonces, esa desinformación es lo que hay que combatir. Nosotros estamos justamente trabajando sobre estos indicadores a los efectos de demostrar que la producción agropecuaria del país es sostenible. Hay impactos ambientales que se generan en el proceso de desarrollo que son mitigados. Justamente para eso existe el proceso de evaluación de impacto ambiental, donde se visualiza cuáles son los impactos ambientales que va a tener una actividad productiva y se ponen medidas de mitigación a los efectos de minimizar ese impacto y también compensar de otra manera en otros lugares. Hoy, por ejemplo, tenemos una ley que habla de servicios ambientales que ayuda a conservar para la mayor cantidad de bosques, a los efectos de darle una valoración económica a los bosques. Y los que entran en esa dinámica de servicios ambientales son nuevamente los productores, bueno, como una alternativa también a la producción. Entonces, muchas veces también nos quejamos o la gente se queja de ciertos productos, o sea, se queja a lo mejor del sistema productivo agrícola en la soja, pero se olvida que el sojero es el que está produciendo avena, trigo, maíz y otro tipo de cultivos en el mismo espacio donde está produciendo soja. Entonces, parece que al comer el pan nos olvidamos de esos problemas que atribuimos falsamente a la producción de soja, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, entre paréntesis, es algo agrícola, pero pasa un poco la misma dinámica de desinformación muchas veces, que es una desinformación que a veces inclusive se lleva a niveles educativos, que también estamos hoy combatiendo, donde personas que desconocen transfieren ese conocimiento a más jóvenes o niños sin desconocer la realidad del país, que la realidad es que somos un país productivo, donde la producción es uno de los principales ingresos para la economía del país, y esta producción que se realiza en el país respeta todas las normativas ambientales y forestales a los efectos de ser más sostenible. Sí, sí hay que saber que hay casos donde podrían verse, digámosle, vinculados a ciertas agresiones, otras agresiones de las normativas, pero son mínimos. O sea, no podemos decir que porque un productor incumplió cierta norma, el resto del país funciona mal. El 99% de los productores está hoy adecuado a sus normativas ambientales, cumple. Inclusive el Instituto Forestal Nacional, quizás no está ahí mostrado, básicamente menciona claramente que la deforestación que hoy se tiene en la región oriental es principalmente por los cultivos ilícitos. Entonces, que esto nos da el indicador que básicamente no existe una deforestación debido a que se va a producir soja, maíz, trigo u otros productos, sino está vinculado a la plantación de otros cultivos ilícitos que ya sabemos también cuáles son. Bueno. Excelente, Jorge. Realmente necesitábamos hacer esta conversación que, si bien nos quedamos igual cortos para contar todo lo que hay que contar, porque nos encontramos, como dije al inicio, en un periodo realmente clave donde estamos esperando la habilitación, el ingreso de la carne paraguaya a mercados muy importantes, donde se ha hablado de muchas cosas, tanto de la parte de los ecosistemas, de la parte de lo que tiene Paraguay para producir carne, también la parte sanitaria, que más adelante también vamos a estar tocándolo aquí en Carne para el Mundo, un tema muy importante, saber cómo estamos en materia sanitaria y qué tipo de carne también es la que va, ¿verdad? La que estamos exportando. Como siempre, un placer conversar contigo, Jorge, y bueno, vamos a seguir en contacto y vamos a seguir, por supuesto, ampliando mayormente la información que tanto hace falta. Sí, por mi parte, a las órdenes, cuando lo consideren, no tocamos algo importante que son también un poco el cumplimiento de todas las normativas ambientales y la conservación de recursos naturales, que son de la parte de los frigoríficos principalmente,
que básicamente hoy cumplen con todas las normativas, se recicla el agua, se usa el agua. A veces escuchamos indicadores que dicen 1 kilo de carne usa 10.000 litros de agua. Sin embargo, esa cantidad de agua es de la lluvia, de la cosecha de agua o agua que se vuelve a reciclar, entra en un sistema de reciclaje automático, digámosle, o natural, donde uno básicamente usa el agua, limpia esa agua, lo tira de vuelta en los recursos hídricos a través de los sistemas de tratamiento y vuelve a utilizar. O sea, no son 10.000 litros de agua que se utiliza por 1 kilo de carne que finalmente desaparecen para siempre. Bueno, estamos hablando de tratar de entender también todos estos ciclos y de no dejarse llevar por la desinformación que existe de personas que seguramente lo hacen esto con otros intereses. Gracias, Jorge. Vamos a ampliarlo en una próxima ocasión. Hasta luego y gracias. Punto final a Carne para el Mundo por el día de hoy. Los invitamos a que estén atentos a nuestra próxima propuesta aquí desde el canal de la producción. Hasta la próxima.